Bien, en esa oportunidad vamos a tocar el tema de titulación de comunidades nativas. Dentro del temario que vamos a desarrollar tenemos como primer punto definir qué es una comunidad nativa. Segundo punto, las normas legales que enmarcan todo el proceso de demarcación y titulación de las mismas. Como tercer punto, estaremos viendo el reconocimiento e inscripción de una comunidad nativa, los requisitos que debe tener este grupo de personas para poder ser reconocidas e inscritas. El cuarto punto, estaremos viendo la demarcación y titulación propiamente del territorio de la comunidad. El quinto punto, la georreferenciación de los territorios de comunidades nativas ya tituladas, que es un procedimiento, que se está nuevo prácticamente, que se está aplicando en aquellas comunidades que ya están inscritas de alguna manera con cartografía, y metodología antigua, actualizándola bajo esta metodología nueva usando los diferenciales GPS. Como sexto punto, las estadísticas sobre las comunidades nativas. Vamos a ver cómo están las comunidades a nivel nacional, dónde están concentrada la mayor cantidad de comunidades, cuántas de estas por regiones están reconocidas, cuántas han sido tituladas y cuál sería el universo de las faltantes por titular. Y como séptimo punto, alguna problemática que surge en el tema de la titulación de comunidades nativas. Bien, definamos qué es una comunidad nativa. Son organizaciones que tienen origen en grupos triviales, de selva y ceja de selva. Están constituidas por conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos principales, ¿no? El idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. Esta es la definición que nos da el artículo 8 del Decreto Legislativo 22175, vigente, ¿vale? Las normas que enmarcan los procedimientos de formalización de comunidades nativas, tenemos como principal norma la Constitución Política, la vigente, que es la del 93, el Decreto Ley 22175, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las regiones de selva y ceja de selva, promulgada el 10 de mayo de 1978. Tenemos también el Decreto Supremo 00379, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las regiones de selva y ceja de selva, promulgada el 25 de enero del año 79. Tenemos el Convenio 169 de la OIT, aprobado por el Perú con resolución legislativa número 26253, el 5 de diciembre del año 93. Las comunidades nativas son autónomas en su organización, autónomas en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en el tema económico, administrativo, dentro del marco de la ley que le establece. Ese nos menciona el artículo 89 de la Constitución Política. Asimismo, el Estado reconoce la existencia legal y la personería jurídica de estas organizaciones, de las comunidades nativas. Eso nos lo dice el artículo 7º del Decreto Ley 22175. Por otro lado, el Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las comunidades nativas, levantará el catastro correspondiente y les otorgará el título. Eso está contemplado en el artículo 10 del Decreto Legislativo 22175. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, PET, que dicho sea de paso como comentario, ya no existe ese proyecto, fue el PET absorbido por COFOPRI, fue fusionado y después todas esas competencias ahora las están
desarrollando los gobiernos regionales. Elaborará, dice, el catastro de las comunidades nativas y les otorgará el correspondiente título de propiedad. Vuelvo a repetir, actualmente esta competencia lo tienen los gobiernos regionales, vale decir que todas estas actividades de elaborar catastro de comunidades y de otorgar títulos está en competencia de los gobiernos regionales, valga la redundancia. El artículo 25 del Decreto Supremo 01197 AG, que es el reglamento de la ley número 26.505, así lo establece. Como tercer punto, que habíamos visto al inicio de la presentación, tenemos el reconocimiento e inscripción de las comunidades nativas. La entidad competente para ordenar la inscripción de la personería jurídica de la comunidad nativa es la Dirección Regional Agraria del respectivo gobierno regional. ¿Y cuáles son esos requisitos? Primero, el acuerdo de asamblea comunal. La asamblea comunal es el ente rector máximo de toda comunidad. Otro requisito es la designación de un representante. Y el tercer requisito sería la presentación de la solicitud. Esos son los requisitos, los tres requisitos que deberían tener la comunidad nativa para pedir el reconocimiento y posterior inscripción de su organización. Procedimiento: hacer el diagnóstico social, económico de la comunidad a través de un censo, el plano de ubicación del territorio comunal, el informe de asesoría jurídica de la respectiva Dirección Regional Agraria y la resolución de reconocimiento de la misma entidad, de la Dirección Regional de Agricultura, del gobierno regional en donde esté ubicada la comunidad nativa. La demarcación y titulación de la comunidad nativa. Requisito para desarrollar un tema de demarcación y titulación. Primero, inscripción de su personería jurídica en los registros públicos. La personería jurídica de la comunidad debe estar inscrita en registros públicos. Ese es el primer requisito para poder ser demarcada y titulada. La inscripción del mandato de sus representantes o representantes, ¿no? Esos representantes o el representante, si fuese, debe estar inscrito su mandato en los registros públicos. Y por último, la solicitud indicando ubicación, colindancia del territorio comunal. Esos serían los requisitos principales para poder que la comunidad pueda solicitar un tema de demarcación y titulación de su territorio. Hablemos de la demarcación y titulación propiamente dicha. Tenemos dentro del procedimiento la primera etapa, que es la fase preliminar, en la cual tenemos una serie de etapas. La primera es la presentación de la solicitud por parte de la comunidad nativa, con su representante, o el representante presenta una solicitud a la Dirección Regional de Agricultura pidiendo la demarcación y titulación. Para esto, volvemos a repetir que esta comunidad tiene que tener ya un reconocimiento previo por parte del Estado a través de la Dirección Regional. Seguidamente tenemos la evaluación de la solicitud. Presentan la solicitud primero, esa solicitud ingresa a la Dirección Regional Agraria con los requisitos que ya los mencionamos anteriormente, y esa solicitud es evaluada, ¿no? Seguidamente se recopila la información técnico-legal sobre la comunidad y sobre el ámbito territorial que está ocupando. Esa actividad de recopilar información técnico-legal vendría a ser lo que le llamamos el diagnóstico. Hemos venido desarrollando una serie de procedimientos de titulación sobre diversos tipos de territorios y sobre diversos tipos de grupos humanos, vamos a decir comunidades campesinas, ahora estamos viendo comunidades nativas. Anteriormente hemos estado viendo algo de formalización sobre territorios o sobre propiedades individuales, ¿no? Predios rústicos.
Y todos estos procedimientos de formalización pasan por un tema de diagnóstico, y las comunidades nativas no son la excepción. Entonces, volviendo al punto, tercero, la recopilación de información técnico-legal llamada diagnóstico. Cuarto punto, tenemos la planificación del trabajo. Se planifica el trabajo, se ve el tema logístico, se ve cuántas personas van a ir, quiénes lo van a integrar, quiénes conforman el equipo. En el punto 5 vemos conformación del equipo de trabajo, integrado por técnicos, en este caso ya no sería COFOPRI, sino sería del gobierno regional, los responsables de llevar a cabo la demarcación, gente del MINAG, del Ministerio de Agricultura, y gente del Ministerio de Ambiente. Se conforman los equipos, la logística, los materiales que se van a llevar, si se va a trabajar con cartografía solamente, si se va a trabajar con diferenciales GPS, cómo se van a colocar los hitos, qué tipos de hitos se van a poner, permanentes, ¿no? O de qué tipo. Entonces todo eso es un tema de planificación, es una fase preliminar. Después viene el sexto punto, que vendría a ser la difusión y notificación a la comunidad, propietarios, posesionarios y colindantes de la comunidad o comunidades particulares. Los colindantes pueden ser otra comunidad o puede ser un particular, o puede ser también áreas del Estado. Me expreso o me refiero a qué, a áreas naturales protegidas, los BPP, no sé, una serie de territorios que podrían estar siendo los colindantes de estas comunidades, pero a todos ellos se les notifica, se les hace llegar la notificación indicando las pretensiones de la comunidad, que serían que no serían otra cosa que están solicitando la demarcación y titulación de su territorio. Como fase 2 vendría la fase ya de campo. Se hacen visitas inspectivas, visita inspectiva, reunión con la comunidad nativa, con los posesionarios, propietarios, colindantes, sean comunidades también estas o particulares. Se hacen ese tipo de reuniones, ¿no? Seguidamente, hacen estas reuniones y se indica que aquel colindante, sea una comunidad o un particular que tenga mejor derecho, o de repente al interior, puede ser que hayan al interior del territorio de esa comunidad gente que tenga ya algún derecho adquirido, que lo demuestren con documentación. Eso por un lado. Como segundo punto, ya entramos al tema de demarcación y georreferenciación del territorio comunal. Propiamente dicho, ya trabajo en campo. Después viene el tema, también se concibe, otra etapa importante es la monumentación y posicionamiento de hitos. ¿A qué se refiere? Decíamos que en la etapa preliminar, número 1, en la fase preliminar, ahí hablábamos de un tema de planificación. Entonces, en este tema de planificación se tiene que poner de acuerdo qué tipo de hitos se van a colocar, dónde se van a colocar hitos, ¿no? Qué señalización va a tener ese hito, porque no es poner un hito y dejarlo ahí, sino tiene que tener un tipo de señalización, ¿no? Y todo eso se ve ya en la etapa de campo, cuando se van a instalar, se van a monumentar o se van a posicionar esos hitos. O sea, se monumentan y seguidamente se georreferencian con equipos, con diferenciales. Lo importante de este trabajo con diferenciales es que estos diferenciales nos dan una precisión submétrica, si fuesen diferenciales GPS submétricos. Si fuesen GPS subcentimétricos, bueno, la precisión es mayor. Pero cual sea los tipos que usemos, la información si vamos a consignar información de coordenadas en los hitos, que sea la información capturada por los diferenciales, pero ya corregida. De lo contrario, no nos serviría de nada. O sea, yo levanto la información con mi diferencial,
hago la corrección de esas coordenadas con información de las estaciones de referencia, y esa coordenada ya corregida es la que se debería consignar en los hitos. De no ser posible hacer esta corrección en campo, preferible solamente enumerar el hito, darle una enumeración, y en la memoria descriptiva sí ya poner la numeración con la correspondiente con el correspondiente par ordenado de coordenadas este-norte, ¿ok? De ahí viene el levantamiento de información sobre clasificación de tierras, aspecto importantísimo en todos los procesos de formalización en selva y ceja de selva, no solamente comunidades nativas, sino también en predios individuales. No se concibe formalizar, titular un predio o un territorio de comunidades nativas en selva sin haber hecho un tema de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Seguidamente viene el tema de recopilar la información toponímica. Antes de pasar a este tema, vamos a retroceder al tema de levantamiento de información sobre clasificación. En julio del presente año, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios sacó una resolución ministerial por la cual aprueba una metodología que de alguna manera ayuda al tema de realizar la clasificación en comunidades nativas, ¿no? Aplicando la metodología de levantamiento de información para clasificación, y utiliza ahí el tercer nivel, que es el de semidetallado, versus que anteriormente se usaba el de detallado, que nos exigía o exigía, valga la redundancia, mayor detalle y mayor número de muestras por área, por cantidad de área en una cantidad de área necesitabas tener tal cantidad de muestras, ahora en esa misma cantidad de áreas necesitas menos. Eso por un lado. Y eso alivia de alguna manera el costo. Eso por un lado. Lo otro es que se está abriendo el abanico de profesionales especialistas en el tema. Parece que también esa es otra buena noticia, digamos así, para aquellos profesionales y aquellos gobiernos regionales que realizan o van a realizar clasificación en sus ámbitos territoriales, para la redundancia. Después viene a recopilar la información toponímica, ¿no? Decíamos, eso no es otra cosa que recoger información de nombres de quebradas, ¿no? Caminos, caseríos, lo que le llaman en la selva los caños, ¿no? O los ríos, ¿no? Hay ríos que de repente no tienen todavía un nombre dentro de una cartografía, pero ellos sí lo conocen, los lugareños, con un nombre establecido. Esa toponimia es importante que ya aparezca dentro de los planos de demarcación de estos territorios. Seguidamente tenemos, ya dice, que levantar las actas de conformidad aprobadas por Asamblea Comunal. Entonces, ese es el otro punto importante de trabajo de campo. Conforme se va avanzando, se va referenciando los vértices, simultáneamente se va levantando también las actas de conformidad aprobadas por la Asamblea Comunal. De ahí viene la fase de procesamiento y trámites. En esta etapa ya es gabinete puro, se elabora el informe de campo, se elabora el plano de demarcación, ¿no? Que viene a ser el producto del levantamiento con el diferencial, con todas las características técnicas establecidas, ¿no? Debería ser levantada en WGS84, ¿no? Proyección UTM, poniéndole las zonas geográficas respectivas, la escala adecuada. En el plano de demarcación, eso es, entre otras cosas, los datos técnicos. Debe ir también el cuadro técnico de vértices, cuadro técnico, donde va el número de hito, el hito va las coordenadas norte-este, o oeste-norte,
Va el ángulo de cada vértice, van los lados, ¿no? Se pone lados AB, BC, CD, lo que sea, o 1, 2, 2, 3, ¿no? Las distancias. Finalmente se cierra al final el perímetro que tiene toda la poligonal de la comunidad y el área ya que sale producto ya del trabajo de campo. Eso es información que debe ir en el plano de marcación, información de técnica, en el cuadro técnico de coordenadas. Asimismo también debe ir un cuadro de toponimia, debe también tenerse un cuadro o un plano de ubicación, Entonces toda esa información alimenta al plano de demarcación. Seguidamente viene la memoria descriptiva, y la memoria descriptiva no es otra cosa que plasmar en blanco y negro lo que está gráficamente puesto en un plano, ¿no? En el cual ponemos los linderos, ¿no? Y describimos si son linderos sinuosos, si son líneas rectas, y aparte de eso, esa línea o ese lindero con quién colinda, si colinda con propiedad del Estado, si colinda con la propiedad privada de algún colono, de un particular, o si colinda con otra comunidad, de repente colinda con un área natural protegida. Entonces eso ya se describe en la memoria descriptiva. Asimismo también ya se tiene para la fase de procesamiento y trámites la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, ¿no? Ahí también participan el MINAGRI o el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. ¿Qué más tenemos? O la opinión sobre superposición con áreas naturales protegidas y bosques de producción permanente. Bueno, esto ya lo hemos tocado hace un rato, acá lo volvemos a repetir. Tenemos también el tema de emisión de informes técnico-legal. Y después de tener el informe técnico-legal, eso lo hace el técnico que ha salido a campo y el abogado que ha estado también presente en esta labor de marcación. Después viene el informe de asesoría jurídica de la Dirección Regional de Agricultura. Ese es otro aspecto importante dentro del proceso de procesamiento y trámite de la información. Ese es en etapas de gabinete. Ahí tenemos un modelo de planito, ¿no? No se ve mucho el detalle, pero podemos ver que hay un plano, el plano de demarcación finalmente es el que está en medio, lo podemos apreciar acá, el plano de demarcación. Tenemos un plano de ubicación, ¿no? Acá está el plano de demarcación, ¿no? Que vendría a ser este plano de acá, ¿no? Vamos a hacerlo de alguna manera más visible. Este planito que está acá vendría a ser este plano que está ahí, ¿no? Plano de ubicación, que es este. Tenemos acá un plano de áreas, ¿no? Por colores. Este de acá, que se refiere qué significa cada uno de estos colores, ¿no? Acá un tema de plano de clasificación, que también tiene que ver con el tema de colores. Tenemos el membrete, acá, y aquí en el membrete tenemos la escala, tenemos acá, no se nota muy claro, pero tenemos también la escala, el datum, la proyección con la que está trabajando, la zona geográfica en la que estamos enmarcados, ¿no? Acá tenemos un cuadro de áreas, y así, esto es todo lo que sería el tema de un plano de demarcación de un territorio comunal, de una comunidad nativa. Estas son las partes que debería tener este plano. Muchas veces este plano de ubicación se presenta aparte en una hoja tamaño de casi de 43 por 43 centímetros. Se presenta este plano de ubicación. Entonces se presentaría, en esos casos solamente sería el plano de perimétrico y los demás cuadros anexos, y esto saldría en otra lámina. Bueno, pero es cuestiones ya de
digamos, de forma más que de fondo, ¿no? Pero de que tiene que ir un cuadro también o un plano de ubicación, se tiene que poner un plano de ubicación. Bien. Tenemos, bueno, esto es la formatería que estaba describiendo, formato cartográfico para elaborar el plano de la comunidad. Como vemos, inclusive acá, a diferencia del anterior, este es otro formato, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tiene casi lo mismo, tiene el membrete, ¿no? Tiene el membrete, acá, tiene el plano de ubicación, tiene un cuadro de simbología, ¿no? Tiene un cuadro de áreas, no se nota muy claro, acá también un cuadro técnico. Este cuadro técnico, acá viene el vértice, acá están los vértices, acá están los lados, este dice lado 1, 2, acá viene coordenadas, coordenada norte, y este es el ángulo, me parece, ¿no? Es algo de esto. Pero si ustedes se dan cuenta, a comparación del anterior, aquí va la foto, están poniendo la fotografía de cada uno de los hitos, y si se dan cuenta, estos son hitos monumentados. No se aprecia de repente mucho, pero esos hitos monumentados tienen estas características, ¿no? Ya tienen una característica establecida. Inclusive está normado las dimensiones, los materiales que deben de utilizarse para hacer estos hitos, ¿no? Algo así es. Y esto va en una plataforma, en una losa, que inclusive esto tiene una sección que va anclado al suelo, ¿no? Este es el nivel del suelo. Es el nivel del suelo, ¿no? Esto tiene una profundidad acá. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo georreferenciación de comunidades. Acá tiene también otras dimensiones. Esto tiene, creo que 0,20. Si mal no me acuerdo, esto tiene 0,50. Y esta profundidad es 0,70. Esta losa cuadrada sobre la cual va esta pirámide trunca, que también es de concreto, tiene unas características, unas dimensiones, y acá debería, en este cemento, debería estar la coordenada norte y el número de hito y el nombre de la comunidad nativa. Debería ir ahí. Entonces, eso es lo que las características de un hito de concreto monumentado debería tener. Bien, continuando, bueno, después del trabajo de campo, hecho los planos, las memorias y tener toda ya la información incluyendo el informe técnico legal del equipo que ha ido a campo y el informe de asesoría jurídica de la respectiva Dirección Regional Agraria o de la oficina del gobierno regional encargado de hacer estas actividades, ¿no? Porque en algunas regiones no lo están viendo directamente las direcciones regionales agrarias, sino han generado o han creado dentro de la región gerencias especiales para ver este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, estamos en el supuesto de que la Dirección Regional de Agricultura de cada región, en este caso de las regiones que tienen selva y CG selva, están dentro de las Direcciones Regionales Agrarias, esos equipos de trabajo. Bien, entonces se expide la expedición de la resolución directoral. La Dirección Regional de Agraria emite la resolución directoral aprobando la demarcación del territorio y ordenando se otorgue el título de propiedad sobre las áreas con aptitud agropecuaria y contrato de cesión en uso sobre el área forestal. ¿Qué quiere decir? Que no se le va a dar título sobre áreas cuya clasificación ha resultado ser clasificación F, o sea, forestal. Esas áreas que tienen una clasificación F solamente se les dará un tema de contrato en uso, de cesión en uso. Sobre las otras áreas cuya clasificación han sido o han resultado A, C o P, que son de aptitud agropecuaria, sí se les va a conceder el título definitivo.
Por eso es la importancia, ahí radica la importancia de hacer la clasificación. De lo contrario, si no tenemos una clasificación, podríamos estar dándole títulos sobre o en áreas cuya clasificación es de actitud forestal, y eso no se debe realizar. Bien, después tenemos la inscripción registral de los títulos de propiedad en los registros públicos, en formatos aprobados por el MINAG, ahora Minagri, con resolución ministerial 094-2008 Agricultura. Consentida la resolución, dice, una vez que es consentida la resolución que emite la Dirección Regional Agraria, la DRA remite a registros públicos el título de propiedad, plano y memoria descriptiva para su inscripción registral. Entonces, quien debe de enviar a registros públicos, en este caso es la Dirección Regional Agraria, todos los actuados, y dentro de esto tiene que enviar el título de propiedad de la comunidad, el plano de demarcación, producto del trabajo de campo, y la memoria descriptiva, que no viene a ser otra cosa que la traducción a manera literal de todo lo que está en la parte gráfica, que sería el plano. A continuación vamos a mostrar ahí un resumen de este procedimiento de demarcación y georreferenciación, titulación de comunidades nativas. Como habíamos visto, hay una fase preliminar que viene a ser el inicio del proceso, donde se recepciona la solicitud, se evalúa esta solicitud, ¿no?, los requisitos de admisibilidad que están contemplados, que deberían estar adjuntando, valga la redundancia, dentro de esta solicitud, la persona o personas, digamos, ya denominadas por la Asamblea Comunal para que hagan estos trámites. Y se recopila también ahí la información. Ese es el inicio de este proceso. Seguidamente, siempre dentro de la fase preliminar a los trabajos de campo previos, se hace un tema de planificación, en la cual se elabora un plan de trabajo. En la elaboración del plan de trabajo se ve, entre otras cosas, valga la redundancia, y yo voy a estar repitiéndolo siempre, el tema logístico. Logístico desde el punto de vista de qué equipamiento voy a llevar, cuántas personas van a ir, por qué tiempo van a ir, ¿no? Eso es importante saber. Eso dentro del plan de trabajo. Y dentro de la conformación del equipo de trabajo, bueno, ahí se va a ver qué profesionales son los que deberían participar por parte de las diferentes entidades del Estado, sean ministerios o sean organizaciones, ¿no? Posteriormente a la planificación viene el tema de la difusión y de la notificación. La difusión difusión de este procedimiento y la notificación a los interesados o a los que tengan algún tipo de derecho adquirido dentro de este territorio, incluyendo no solamente al interior, sino a los colindantes para que estén presentes en el momento de la demarcación. Ahora vamos a ver que dentro de esto también habíamos visto el tema de la fase de campo, ¿no? La fase de campo, que es importante y es el trabajo propiamente dicho de levantamiento de información para hacer la demarcación. Tenemos la visita inspectiva ya en campo, en la cual se invita a todas las personas que han sido notificadas, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la demarcación de la comunidad. Después viene ya la demarcación territorial propiamente dicho, ya consiste en el levantamiento del plano del territorio comunal, con la tecnología o metodología ya de alguna manera asumida para este trabajo. Vuelvo a repetir, se está utilizando actualmente, y eso ya es una norma, es por el tema de la precisión con la que se tiene con estos equipos, los diferenciales, los GPS diferenciales. Dentro de este trabajo
Tenemos también, habíamos mencionado el tema de monumentación y posicionamiento de hitos, ¿no? Se monumenta en el punto que indican las partes que están participando de la demarcación, y en ese punto donde ya se ha hecho el tema de medición, se levanta un hito de concreto, un hito monumentado. Bueno, yo digo de concreto, pero puede ser concreto o puede ser algún material de la zona que no sea que sea duradero, ¿no? No cualquier no en cualquier material que de repente al cabo de unos meses desaparezca. Después tenemos información sobre clasificación de tierras, sobre áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas. Esto también es un aspecto importante. Y este aspecto de saber el tema de clasificación de ese ámbito territorial, si es que no hubiera, hay que hacerlo simultáneamente, para que cuando se tenga el plano definitivo, se tenga ya ubicada las zonas que no van a ser susceptibles de titular. Lo mencionábamos hace un momento, de que solamente serán susceptibles de formalizar los territorios que tengan clasificación A, o sea, de cultivos como para cultivos permanentes, cultivos transitorios o anuales, la clasificación C, que es para cultivos permanentes, y la clasificación P, que es tierras aptas o con aptitud para pastos. Entonces, los territorios cuya clasificación caigan dentro de cualquiera de estos tres tipos, sí serán susceptibles de ser titulados a favor de la comunidad. Pero si por ahí encontramos que gran parte o una parte de ese territorio de la comunidad está cayendo dentro de una zona cuya clasificación es de actitud forestal, en este caso no se les va a titular, sino se les va a dar un contrato de cesión en uso. ¿Quién se lo da? El ente competente. En este caso me parece que es CERFOR. Bueno, conformidad de linderos. Ese es el otro aspecto o fase de campo. La asamblea comunal que apruebe el plano levantado y conformidad de los linderos establecidos en campo. Entonces esa es la otra etapa. ¿Y quién se encarga de dar conformidad? Como dice la presentación, es la asamblea comunal, que viene a ser el ente máximo o la máxima autoridad, en todo caso, de la comunidad nativa. De ahí pasamos a la fase de procesamiento y trámite. Eso ya sería la etapa de gabinete, ¿no? Propiamente dicho, en la cual se elabora, en el cual se pasa a la elaboración del informe de campo. Ese informe de campo lo tienen que preparar tanto el ingeniero que participa de la demarcación como el abogado que ha estado presente. De ahí viene la elaboración del plano y memoria descriptiva con las características de los que debe tener el plano. Hemos visto hace un momento dos formas de presentar los planos. Dos formas de presentar planos, decíamos. Y a partir de estos planos, como producto, digamos, posterior al plano, vendría a ser la memoria descriptiva, que no viene a ser otra cosa que la descripción literal de lo que gráficamente está en el plano, ¿no? Eso vendría a ser la memoria descriptiva. Y se elaboran esos dos instrumentos, por decirlo así. Y después viene opinión sobre clasificación de tierras, en la cual ya como si fuesen mapas temáticos sobre ese perímetro, sobre esa área o ese plano perimétrico de la comunidad nativa, se tiene que plasmar el tema de la clasificación, y ahí se analizará qué parte o qué porcentaje de áreas están cayendo sobre, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, sobre clasificación de tierras con actitud agrícola, ¿no? O sea, clasificación con actitud A, C o P, incluir los pastos, o que esté cayendo dentro de una clasificación no apta para agricultura, sino un tema forestal, y en la cual esas áreas serían solamente cedidas en uso, a través de contratos. Las otras no, las otras sí se darían a través del título de forma definitiva. Otro aspecto importante que no lo estamos diciendo es que
también se excluyen dentro del tema de titulación las áreas ocupadas por las quebradas, por los ríos, incluyendo sus fajas marginales. Todas las fuentes de agua se deben excluir del tema del área titular, del área demarcada, ¿no? La ley de recurso hídrico, la última, la vigente, nos dice de que todas las aguas, tan igual que la anterior ley general de aguas, nos dicen que las aguas todas son del Estado, y el Estado somos todos, y nos dice que las aguas tanto subterráneas, superficiales y atmosféricas son del Estado. En todo caso, bajo esta premisa no deberíamos estarle titulando las quebradas, los caños, los ríos, ojos de agua, ¿no?, a favor de la comunidad. Eso también se tiene que excluir. Después de la opinión sobre clasificación viene el tema de la resolución directoral, ¿no? La resolución directoral que lo emite la Dirección Regional de Agricultura, en este caso, o las entidades del gobierno regional que haga las veces de esta. O sea, me refiero a que tenga la competencia de formalizar. Seguidamente, ya después de tener la resolución y tener los planos, las memorias y los títulos de la comunidad, ¿no?, se procede a la inscripción registral, ¿no?, a través de la entrega del título de propiedad, ¿no?, cuando es sobre la parte que sí es titulable, vuelvo a repetir, que tengan clasificación A, C o P, y sobre la parte que no es titulable se le entregará no un título sino un contrato de cesión en uso. Eso sería, digamos, en resumen, todo lo que hemos venido hablando sobre el tema de demarcación, georreferenciación y titulación de la comunidad nativa. Hay otro procedimiento por los cuales las comunidades piden ampliación. Ya una comunidad titulada, ¿no?, de repente se tituló hace unos años atrás con alguna de las metodologías ya conocidas, ¿no?, o de repente inclusive ya con las metodologías actuales de los diferenciales, pero que resulta que pide una ampliación. Bien, eso es lo que vamos a tratar ahora. Dice: las comunidades nativas que tengan cantidad insuficiente de tierras solicitará a la Dirección Regional Agraria, o acá faltaría poner otro renglón más, o a las entidades que hagan las veces de esta dentro de los gobiernos regionales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay, vuelvo a repetir, hay gobiernos regionales cuya competencia de formalización no se lo han dado a la dirección regional, sino han creado una gerencia. Entonces, en ese sentido, ahí debería haber colocado en la presentación que tengan, dice, cantidad insuficiente de tierra solicitarán a la Dirección Regional de Agricultura o a la oficina creada para estos fines, algo de esto, la ampliación de su territorio comunal. Eso me lo dice el artículo 10 de la Ley 22.175. ¿Qué requisitos debe cumplir una comunidad nativa para solicitar esta ampliación? Dice, primero, que demuestre un crecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir? Si cuando se le demarcó la primera etapa, en la primera etapa tenía una cantidad, ¿no?, ahora tiene que demostrar que esa población ha aumentado en el transcurso de ese tiempo, que ha habido un crecimiento poblacional tal que justifique la solicitud para ampliar su territorio a más área. Segundo punto, que las áreas que estén pretendiendo para ampliarse sean de libre disponibilidad, porque si no hay áreas para crecer, para ampliar, entonces definitivamente ese petitorio caería en un saco roto, ¿no?, porque sería por gusto, no hay donde titularte, no hay donde que crezcas más, así que bueno, quedarían ahí. Pero de todas maneras se hace un cruce de información. De ahí viene otro requisito, que es que esa área que están pretendiendo, que la tengan en posesión de alguna manera, ¿no?, que la tenga ya posesionada, y eso un poco también ayudaría a definir que efectivamente esas áreas están de libre disponibilidad, de alguna manera. Claro, un tema
si queremos saber si efectivamente son de libre disponibilidad, la única forma sería haciendo un diagnóstico, a ver si efectivamente esa área que están pretendiendo y que inclusive puede estar posesionada por ellos es de libre disponibilidad. Entonces, ahí tenemos los 3 requisitos primordiales para que un grupo de comuneros nativos soliciten ampliación de su territorio, ¿no? Otro requisito que no está ahí sería de que esa comunidad tendría que ya tener un título previo, ¿no? Ya le dieron un título, ya lo titularon, ya tiene un área, pero resulta de que es insuficiente, entonces están pidiendo un crecimiento en área. Bien, el procedimiento dice: proceso de titulación similar al que se indica para demarcar y titular el territorio comunal. ¿Qué cosa quiere decir? Que si una comunidad ya titulada, reconocida y titulada, está pidiendo ampliación, solicita con esos requisitos que tenemos ahí en la presentación, esos 3 requisitos básicos, ¿no? Con documentación que acredite lo que están pidiendo, ¿no? El procedimiento sería tan igual como si fuese una demarcación de una comunidad nueva, ¿ok? Eso sería el procedimiento. Volver a repetir todo, eso es el procedimiento de demarcación cuando se pide ampliación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de una comunidad que ha pedido ampliación. La comunidad antigua o la comunidad inicialmente es lo que está de un solo color, ¿no? Esto era la comunidad que inicialmente se tituló. Y lo que están solicitando actualmente, lo que solicitaron como ampliación, es esto que está acá. Esto. Esto que sería lo que está siendo achurado con color rojo. Esto es la ampliación de la comunidad. Y esta parte es lo que se le tituló en un inicio, este territorio que está acá. Entonces, este es el área que inicialmente se le dio título, y ellos demostrando crecimiento poblacional, demostrando que están en posesión de estas áreas y demostrando que es de libre disponibilidad de alguna manera, ellos han pedido la ampliación de esto y se les concede. Y la metodología para poder hacer esa inclusión es bajo la misma metodología de demarcación que se hizo para, digamos, la matriz, el primer territorio demarcado y titulado a favor de ellos. Eso sería, digamos, el plano de ampliación del territorio comunal, ¿no? Y las características de ese plano también son las mismas que las que mostramos en los planos iniciales. Tiene que ir también un plano de ubicación, un membrete, es básico en todo plano, cuadro de datos técnicos, de simbología, cuadro de áreas de clasificación, ¿no? Vamos a borrar y vamos a ver a qué se refiere esto. Ustedes viendo la presentación van a ver que acá, por ejemplo, no sé si se debe distinguir, aquí hay al interior, acá hay pequeños, ¿no? Pequeños territorios que están demarcaditos así dentro de este territorio que es el territorio que han pedido como ampliación. Acá hay P, esto es C, ¿no? Después acá hay una X, ¿no?
Y este de acá, a ver, este otro polígono acá tiene, en la presentación se ve más claro, F, PP, FC. Ya, PP, este es F, C, este es A. Entonces, señores, la clasificación de esta parte que están pidiendo como ampliación me ha dado esto. Entonces, si acá hay una F, esta parte de aquí va a ser cesión en uso. Si este es pasto, este es C, pastizal, este es permanente, este es cultivo anual, entonces toda esta parte que voy a pintar de otro color, en azul, esta parte de acá, incluido esta parte de acá, sí son áreas que se van a ser tituladas. Y esta área X que está acá, no, porque ese es de protección, no entra ni siquiera en el tema de cesión en uso. Ellos podrán tenerlo posesionado, pero cesión, contrato de cesión en uso, lo que está en rojo. Y título de propiedad definitivo, lo que está en azul. ¿Por qué? Porque tiene clasificación P, C y A. F, cesión en uso, y X no entra al tema del título. Bien, la georreferenciación, dice, es una metodología aplicada. Revisión, evaluación y sistematización de documentos contenidos en los expedientes de titulación organizados, ¿no? Sistematización de documentos contenidos en los expedientes de títulos organizados. Comprobación in situ de los datos extraídos, elaborándose planos georreferenciados y digitalizados. Elaboración y validación de una metodología técnica y legal que pueda ser replicada a nivel nacional. Bien, ¿a qué se refiere este tema o este punto número 5, la georreferenciación? Miren, decíamos que hay comunidades nativas que han sido ya de alguna forma tituladas con una metodología basada en cartografías, vale la redundancia, cartas nacionales ampliadas al 50 o al 25, ¿no? Cuya georreferenciación se ha hecho básicamente sobre la cartografía y no en campo. Si bien es cierto, se ha recorrido el campo y se ha tratado de ubicar de la mejor manera los vértices de la comunidad para sacar la forma, área y perímetro, pero no es tan precisa como utilizar un diferencial en campo. Entonces, lo que esta metodología nos indica es que aquellas comunidades que ya han sido tituladas y tienen un plano de título archivado bajo, digamos, elaborado bajo la metodología que acabamos de conversar o de indicar, se pueden georreferenciar. Y para georreferenciarla tendríamos que tener esa información de ese plano, de ese título archivado de la comunidad, ¿no? Sistematizar esa información y otras más que pudiéramos tener, ¿no? Respecto a esa comunidad ya inscrita, como dice ahí, contenidas en los expedientes de titulación. Después ir con esa información in situ, ¿no? Y tratar de ubicar algunos puntos, digamos, notables y para poder comenzar a replantear en campo lo que está en ese plano, ¿no? Eso vendría a ser un poco el resumen, replantear en campo lo que en el plano de ese título archivado se inscribió en alguna oportunidad. Comprobando in situ los datos extraídos, dice, ¿no? Elaborándose planos ya, a partir de ahí, planos georreferenciados. ¿Cómo así? Porque yo ya estoy replanteando en campo, estoy ubicando esos linderos, los voy recorriendo, cosa que nuevamente se debe hacer, y colocando en cada vértice el equipo y georreferenciando los vértices. Lógico es que no todos los vértices, ¿no?, se van a poder monumentar. Algunos sí, otros no, y también hay una característica, digamos, para poder definir qué hito sí lo voy a georreferenciar y qué hito no se debe georreferenciar. Bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando toquemos exclusivamente esta metodología de georreferenciación ya de comunidades
nativas tituladas e inscritas en registros públicos. Después viene la elaboración y validación de la metodología técnica y legal que pueda ser replicada a nivel nacional. Les comento de que ya hay gobiernos regionales que han hecho o que están haciendo georreferenciación. San Martín hizo este tema de georreferenciar 27 comunidades nativas. Valga el comentario también para decir que hasta ahora registros públicos no le ha validado ninguna, porque eso tiene que pasar a registros públicos. Si bien es cierto, gobierno regional aplicando la metodología que ha sido aprobada por Agricultura en alguna oportunidad, ¿ok? Registros públicos todavía no le ha dado la luz verde a esos planos georreferenciados para asumirlos, ingresarlos a los títulos archivados, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, el gobierno regional de Loreto actualmente tiene un convenio con el Estado peruano, con el gobierno nacional, para titular comunidades de 4 cuencas de la zona de Loreto, de los ríos Pastaza, el río Tigris, Corrientes y el Marañón, me parece. Entonces ahí hay un grupo de comunidades, algunas de las cuales están como nuevas, o sea, tienen solamente reconocimiento y van a ser tituladas, y otras que ya están tituladas están pidiendo un tema de georreferenciarse. Entonces ahí se va a aplicar nuevamente esta metodología y esperemos cumplir con lo que dice el último punto: elaborar una metodología definitiva y que esa metodología sea validada. Una metodología técnica legal validada y que pueda ser replicada a nivel nacional en otras regiones que tengan también comunidades nativas, o sea, regiones que tengan selva y ceja de selva. Eso se refiere a ese último punto. Bien, el trabajo de campo básicamente consiste en replantear, como dije hace un momento, es un replanteo de los vértices y linderos que conforman el plano del título comunal inscrito, ¿no? El plano del título archivado, sacarlo y comenzar a hacer un tema de replanteo, recorrer el territorio por los linderos e ir colocando en aquellos vértices que estamos definiendo en el papel. Ustedes no sé si van viendo que este es el plano, ¿no? Debe ser una carta nacional ampliada porque todavía tiene hasta curvas. Entonces se replantea, se ubican, si se dan cuenta, aquí hay unos puntos. Estos puntos son ubicados en el papel, en gabinete, y sobre eso se va a ir colocando hitos principales, monumentados quizás, pero a lo largo de todo el recorrido se tiene que ir tomando muchos puntos para sacarle la mejor forma más cercana a la realidad. Si pongo un punto acá y pongo un punto acá y no le pongo puntos intermedios que me vayan dando la forma del territorio, ¿qué pasaría? Si yo solamente pongo 2 puntos, es probable que el operador GIS junte así de esta manera los vértices, y eso no es realmente, o no refleja realmente lo que es el área y la forma sobre todo de los linderos de esa comunidad. Bien, entonces eso es un poco el trabajo de campo, la primera etapa que les mencionaba: retirar o conseguirnos toda la información preliminar. Dentro de esto tenemos que tener, repito, los planos del título archivado. Esos planos del título archivado tienen que ser de alguna manera replanteados en campo, y antes de salir a definir tenemos que en campo dónde colocar los vértices. Eso se define en gabinete, y es todo un equipo, toda una logística y con la participación de y tan igual como dice la norma, como para demarcar un equipo técnico, ¿no? Multidisciplinario. Ahí estamos viendo, dice, ¿no? La selección de vértices. Dice: vértices susceptibles de monumentación de hitos. Tienen que ser el 75% del total de los vértices. Si yo saco el título archivado, tiene un cuadro técnico en el cual tiene 100 vértices, ¿no? 75 por lo menos deben de ser levantados con GPS. 75, porque está hablando del 75%, ¿no? Si fuesen 200
200 vértices, el 75% sería 150. Mínimo tendría que yo levantar en campo 150 vértices para aplicar correctamente la metodología, ¿no? Después nos dice delimitación de áreas de controversia o zonas de conflicto por linderos. También hay que hacer un tema de levantamiento de esas zonas. ¿Ok? Y aquí vemos las características de ese hito monumentado, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tiene acá más o menos, esta es la forma que está acá. Acá tiene 70 centímetros, no es 50. Este es 70. Y de profundidad sí tiene 70, acá sí está correcto. 0,70 de profundidad, ¿no? Y tienes arriba, esto tiene 20 centímetros, correcto. Y la losa, acá tiene 50, esto tiene 50 centímetros, este de acá, esta cajita, 0,50 por 0,50, ok, con 70. Y esta losa, no, pues un cálculo no nos indica aquí, pero en el manual de georreferenciación de comunidades, ahí sí lo tengo más detallado, ¿no? Ahí tengo más detallado estas características de este hito que tiene que ser el monumento o monumentado, ¿no? Bien, entonces eso sería el tema de monumentación de hitos. Estamos viendo que no todos los vértices se deben monumentar, pero sí nos exigen un mínimo, que es el 75% de todos los vértices del plano del título archivado. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos el plano del territorio comunal titulado e inscrito en registros públicos, que no está georreferenciado, ¿no? Dice características de los planos antiguos de comunidades nativas tituladas e inscritas en registros públicos. Ese es un plano antiguo, por ejemplo, ¿no? Miren las características. Con las justas, bueno, y ni se ve tampoco, tiene un membrete, está, digamos, acá dibujado a mano alzada casi el río, y por acá está muy tenue, se ve el lindero de la comunidad, ¿no? Que se pierde en algunos lugares es el lindero. Y acá tiene a este lado un cuadro de simbología, no tiene cuadro técnico, ¿no? De coordenadas. Entonces, este tipo de información, este tipo de plano de comunidades tituladas e inscritas bajo esta metodología son las que generalmente o que por excelencia se están volviendo a trabajar bajo esta metodología de la georreferenciación. ¿Okay? También tenemos plano de título de comunal, ¿no? De comunidades georreferenciado, dice experiencia piloto. Se puede tener, por ejemplo, ahí tenemos un plano antiguo, miren, que está en color azul, y el plano georreferenciado nuevo. Si se dan cuenta, en este caso también la cartografía no es muy rica, Este es el plano, tiene un norte magnético, ¿no? Tiene acá a los costados la nomenclatura de las coordenadas, ¿no? Tiene acá, no tiene membrete, ¿no? Tiene acá un cuadro de alguna especificación que inclusive creo que no es ni técnica siquiera. Entonces acá tenemos dos cosas, ahí tenemos un plano, el plano que está en color rojo o en color azul es el antiguo. El plano antiguo es este, señores, miren. Este es el plano antiguo que está en color azul. Plano antiguo. El plano antiguo. Ahí se dibujó, así está el plano antiguo. Y el plano nuevo ya con georreferenciación, si se dan cuenta, es casi en forma, no cambia. El plano nuevo es este, ¿no? Plano nuevo. Y el río es este, por acá está el río. Viene así, algo así es el río, ¿no? Viene una cosa así. Este es el río. Entonces, cuando se hizo el trabajo inicialmente, el plano, el azul es plano antiguo, y este rojo es el plano
nuevo. ¿Qué quiere decir? Georreferenciado, ¿no? Este de acá. Entonces, cuando se hace el tema de la georreferenciación, si bien es cierto, vuelvo a repetir, la forma, el área es casi similar, pero ya lo colocamos en la verdadera posición, cuyo lindero sí es el río y está bien más pegado al río. Esta sería la posición correcta de la comunidad, y no la antigua, que estaba muy distante, ¿no? Bueno, en fin, eso es para este caso, ¿no? Se puede dar ese caso. Eso fue una experiencia piloto, me parece que esto ha sido en la zona de San Martín. Tenemos otros planos, que por ejemplo formato cartográfico propuesto por una consultoría para titular comunidades nativas. Esta es otra experiencia que lo presentó una consultora contratada por la Agricultura, por el Ministerio, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, ya lo que también se mencionó hace un momento, el tema de las estadísticas. La estadística respecto a septiembre del 2015 respecto a las comunidades nativas a nivel nacional. A nivel nacional, señores, miren, vamos a borrar esta parte. Bien, por ejemplo, acá tenemos cuáles son las regiones que tienen comunidades nativas a nivel nacional. Tenemos solamente 11. La región Amazonas tiene 178 comunidades reconocidas, de las cuales 170 ya han sido tituladas. Entonces, por diferencia tenemos 8 que están pendientes de titulación. ¿Ok? Igual Ayacucho tiene 6 comunidades nativas ya reconocidas, solamente una titulada, y nos queda pendientes de titular 5. Cajamarca tiene 2 comunidades reconocidas, tiene 2 comunidades tituladas, o sea, ellos ya no tienen ninguna comunidad nativa por titular. Las 2 que tenían reconocidas fueron tituladas. De ahí viene Cusco. Cusco tiene 63 comunidades reconocidas. Siempre estamos hablando nativas, 63 nativas, comunidades reconocidas. 58 de estas comunidades ya han sido tituladas, y por diferencia tenemos 5 comunidades que nos faltan. Miren, igual manera Huánuco tiene 13 reconocidas, 8 tituladas, 5 por reconocer, ¿no? La última columna se refiere al porcentaje respecto al universo, ¿no? Junín, miren, Junín tiene 185 reconocidas, tituladas 159, le falta 26. Viene Loreto. Loreto es la que mayor cantidad de comunidades nativas tiene, es el territorio también, es la región con más área territorial, ¿no? Con mayor área. Tienes 959 comunidades reconocidas, de las cuales 584 ya han sido tituladas, faltando titular 375, que me significa más del 50% de las comunidades a nivel nacional, nativas siempre. Madre de Dios, miren, tiene 27 comunidades reconocidas, 23 tituladas, 4 faltarían. Pasco tiene 120, miren, Pasco tiene más comunidades. Pasco, Cerro de Pasco, Pasco tiene 120, 98 tituladas, 22 por reconocer. Y de igual manera San Martín tiene 89 comunidades reconocidas, 98 tituladas, San Martín 89 reconocidas, 29 tituladas, 60 faltarían por titular. Ucayali tiene 243 y así. 243 reconocidas, 225 tituladas, 18 pendientes, que me significan el 13% de todas las comunidades a nivel nacional que faltarían por titular. Si se dan cuenta, el mayor número de comunidades por titular está en Loreto. Por eso es que el proyecto, hay 2 proyectos grandes que tiene actualmente el Ministerio de Agricultura en zonas de selva. Uno es el proyecto
de las 4 cuencas, de titular comunidades en 4 cuencas, eso está acá en Loreto. Acá se va a trabajar con las 4 cuencas exclusivamente. Y el proyecto del PTRT3, que también es para selva, está enmarcado acá en Amazonas, va a involucrar Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, San Martín, Ucayali, y me parece que no entra Pasco, pero va a entrar Apurímac. No es Huancavelica, es Apurímac. No, miento, es Puno. Puno entraría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, los que están en azul serían las regiones que van a estar contenidas dentro del PTRT3. No, los que están en azul es PTRT3. Y esa comunidad, esa región que está en rojo es el proyecto de titulación en las 4 cuencas. En 4 cuencas. Así, bueno, ese es el nombre que se le ha dado y es el nombre con el que lo estamos reconociendo, ¿no? Entonces, Loreto tiene 2 proyectos. En Loreto se va a trabajar con el PTRT3 y con las 4 cuencas. Los otros se van a trabajar de alguna manera solamente con el PTRT3. Y aquí hay un tema que parece, no está todavía definido, que parece que a Madre de Dios también lo van a incluir dentro del PTRT3, aparentemente. Todavía no está nada definido, pero eso es un tema que tendrá que definirse con el BID, o el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la contraparte del Estado peruano que va a financiar este gran proyecto. Bien, entonces, eso es en cuanto a comunidades nativas. El tema de georreferenciación. ¿Qué problemáticas podemos encontrar? ¿Qué problemas encontramos dentro del tema de titulación de comunidades? Miren, podemos encontrar conflictos sociales originados por presencia de colonos, que eso es lo que más sucede, inclusive enfrentamientos, no solamente es un tema de conflicto social, sino también hay un tema de enfrentamientos y hasta muertes, ¿no? Últimamente, el año pasado en Ucayali mataron a un comunero, lo mataron unos colonos porque supuestamente estaba defendiendo su territorio y los colonos decían que era de ellos y los comuneros decían no, que estaban dentro del territorio comunal, y bueno, eso ocasionó un tema de enfrentamiento con la muerte de este señor de apellido Chota, ¿no? Bueno, eso fue sonado, pero bueno, ese es un ejemplo de lo que estamos poniendo acá, palpable. Conflicto social originado por la presencia de colonos dentro del territorio de comunidades nativas. ¿A través de qué? De poner parcelitas o caseríos, inclusive caseríos anexos. Otro problema es el desconocimiento de linderos por las mismas comunidades nativas, que las comunidades no conocen sus linderos, no saben hasta dónde es su límite territorial, y muchas veces se están adentrando en zonas que también ellos muchas veces no conocen y por ende chocan con áreas de particulares o de otras comunidades. De ahí tenemos también otra problemática que vendría a ser la superposición del territorio comunal con áreas naturales protegidas, ¿no? Al no conocer sus linderos, ellos pueden estar entrando dentro de áreas naturales protegidas o de bosques de producción permanente, o entrando dentro de concesiones ya forestales o en zonas de mineras, ¿no? Entonces, eso también ocasiona un tema de conflictos o un problema finalmente para la titulación. Dice finalmente, la ley no indica el número mínimo de familias para el reconocimiento de una comunidad ni la extensión máxima titular de la comunidad. Ese también es otro problema, porque muchas veces, y se ha dado en Loreto sobre todo, que una comunidad conformada por 10 familias
ya tituladas y piden ampliación de miles de hectáreas, ¿no? Miles de hectáreas, ¿no? No solamente 1000 hectáreas, no piden, no sé, 15.000 hectáreas. ¿Para qué? Han crecido de 10 familias a 15 familias. Eso es una exageración, pero bueno, al no haber un número mínimo de familias para el reconocimiento de una comunidad o cuando hablamos de ampliación, entonces ellos pueden pretender y pedir lo que se les antoje, ¿no? Aquí debería haber un tema de una norma que dé parámetros, ¿no? De acuerdo a la cantidad de familias, ¿no? Tantas familias les corresponde tanto territorio para titularse, y en ampliación, conforme vayan demostrando que están creciendo, se les corresponderá tantas áreas por tantas familias adicionales en el tema de crecimiento poblacional, me refiero. Bien, entonces hasta ahí hemos visto a grosso modo lo que concierne a lo que es la titulación y demarcación y georreferenciación de las comunidades nativas. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es un tema de demarcación, ya un poco viendo algunos aspectos más técnicos de lo que hemos estado viendo, porque hemos visto así a grandes rasgos este tema. Bien, aquí vamos a avanzar. A ver. Ya. La delimitación y elaboración de planos de comunidades nativas. Bien, volvemos con el tema de la definición. Tienen origen en grupos triviales, eso lo hemos visto, de la selva y CG-selva, están constituidos por un conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos: por idioma, dialecto, caracteres culturales, sociales, tenencia, usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. Cuando se refiere a asentamiento nucleado, quiere decir que ese territorio lo pueden tener su asentamiento principal, puede ser un núcleo en una sola zona, o puede estar disperso, dependiendo la estación, el estacionamiento. O sea, imaginemos que una comunidad, ¿no?, tiene un ámbito territorial tan grande, ¿no?, que puede ser que tenga su núcleo principal por acá, sus casitas acá, ¿no? Y así se manejan, ellos están acá. Y de aquí ellos salen a hacer su caza, pesca, recolección a todo el ámbito territorial que está enmarcado dentro del perímetro de la comunidad. Eso sería uno. Y la otra sería una comunidad, ¿no?, donde el núcleo es disperso. Por acá tienen unas casitas, o por acá tienen otras que ellos mismos las dejan ahí, por acá tienen otras, ¿no? ¿Y cómo las utilizan? Estacionariamente, ¿no? Entonces en una época están por acá y de repente acá hay una quebrada, ¿no? Cuando esta quebrada no está muy, no sube su nivel, esta parte de acá no es inundable, entonces ellos pueden por acá estar, cazar, pescar, recolectar. Pero hay épocas de repente en que la quebrada se sube y entra por acá, entonces ellos ya aquí no pueden estar de repente, porque inclusive están por acá, entonces se vienen y están por este otro lado, en este digamos núcleo, que es como dice ahí, es disperso, ¿no? Pueden estar acá, dependiendo la forma de vida que llevan estos grupos de personas, comunidades nativas. Bien, ahí un poco se refiere a eso, ¿no?, cuando habla de asentamiento nucleado o disperso. El territorio comunal o tierra de la comunidad nativa está conformado por varios tipos de suelos, ¿no? Decíamos suelos agrícolas, que son para cultivos, suelos pecuarios para ganadería, forestales para producción de madera y otros productos forestales, fiscal y de protección, que son el monte alto, ¿no?, donde no se puede titular, y se otorga el título de propiedad sobre las tierras agrícolas y pecuarias,
y contrato de cesión en uso sobre las tierras forestales. ¿Qué cosa quiere decir? Ahí claramente ya volvemos a repetir lo que hemos venido diciendo hace un momento. Dice: el territorio comunal o tierra de la comunidad está conformado por varios tipos, ¿no? Tenemos los suelos agrícolas, que es para cultivos. Tenemos los suelos utilizados con fines pecuarios, que es para la producción ganadera, ¿no? Tenemos aquí otro tipo, ¿no? Los forestales, con clasificación para madera y otros productos forestales. Y tenemos los territorios, ¿no? Como dice acá, fiscales y de protección, que es la zona del Monte Alto. Finalmente, de estos territorios agrícolas, con fines agrícolas o pecuarios, ¿no? Con estos, que uno es para producción de cultivos y otro de ganadería, dice: el título de propiedad se otorgará sobre las tierras agrícolas y pecuarias, acá. Y los contratos de cesión en uso sobre tierras forestales. Y estas tierras fiscales o de protección no son susceptibles ni de formalizar ni de entregar vía contrato en cesión en uso. Bien, entonces estamos volviendo a recalcar lo que hemos dicho en la presentación anterior. Eso hay que tenerlo bien claro de que en el tema de comunidades nativas no se titula todo, no se entrega todo a través del título, solamente aquellas que son factibles o son utilizadas como tierras agrícolas, pecuarias o inclusive pastizal, ¿no? Cuando habla de agrícola, ahí estamos considerando las tierras de clasificación A, C y P. Bien. Después tenemos la demarcación y titulación. Dice: es otorgar seguridad jurídica. ¿Qué es demarcar y titular un territorio? Es otorgar seguridad jurídica a la comunidad nativa sobre el territorio comunal que ocupa y se identifica desde siempre, mediante la demarcación de linderos y otorgamiento de títulos de propiedad, considerando los sectores de tierras ocupadas por cultivo, crianza de ganado, el monte donde recogen los alimentos, la caza y la pesca, ¿no? Entonces se otorga un tema de seguridad jurídica a estos grupos triviales, como dice la definición, sobre un territorio, sobre el territorio que ocupan, y se identifican ellos desde siempre. No es que recién lo están, se supone que ellos conocen el territorio, y en mérito a ese ya reconocimiento, de esa manera están demostrando ellos que tienen la posesión, porque lo posesionan, lo conocen, lo recorren, ¿no? Mediante la demarcación de linderos y otorgamiento de títulos de propiedad, considerando los sectores de tierras ocupadas por cultivo, crianza, ganado, el monte donde recogen sus alimentos, la caza y la pesca. Todo eso son parte de su territorio. La base legal, ahí tenemos el decreto ley 17716, predios rústicos afectados y expropiados con fines de reforma agraria adjudicados a las comunidades nativas, ¿no? ¿Okay? El decreto ley 22175, ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de Selva y CG Selva. El decreto supremo 00379, reglamento del decreto ley 22175. El decreto supremo 03799 de agricultura establece el procedimiento para adjudicar tierras rústicas y eriazas en Selva y CG Selva. Ese es el marco legal, ¿no?, que tenemos que conocerlo para entender el tema de la demarcación y titulación de comunidades. Requisitos para demarcar y titular la comunidad nativa, eso ya lo hemos visto también de alguna manera. Se requiere la inscripción. ¿Y qué cosa es la inscripción? Es el reconocimiento oficial de la comunidad nativa, cuya respectiva resolución directoral emitida por la Dirección Regional Agraria debe encontrarse inscrita en el registro de personas jurídicas de los registros públicos correspondientes, ¿no? Eso sería un requisito. En resumen, requisito principal para yo poder demarcar y titular la comunidad es que esta comunidad esté reconocida. Es
que esté reconocida. Si no está la comunidad reconocida, tendría que primero hacerse reconocer para poder después titularse. Antes no. El procedimiento de demarcación y titulación del territorio comunal. Se evalúa la solicitud presentada por la comunidad, se realiza la asamblea comunal sobre la demarcación de linderos, se lindera el territorio comunal, se clasifica el tema de suelos de la comunidad, se elabora el plano catastral y la memoria descriptiva. Ese plano catastral se refiere al plano de demarcación. Entonces ese es el procedimiento para yo demarcar y titular la comunidad. Primero presenta la solicitud con todos los requisitos en los cuales tiene que estar contemplado ya el reconocimiento de esta comunidad, tiene que estar definido o designado el representante de la comunidad o los representantes. Con esta información se evalúa la solicitud y si es que procede, se procede con la siguiente etapa, realizar una asamblea comunal en las cuales van los funcionarios del ministerio o de la entidad que tiene la competencia dentro del gobierno regional para conversar con todos la comunidad que va a ser titulada, y se invita de alguna manera a los colindantes también. Los colindantes, ¿no?, para que participen y se informen del trabajo que se va a realizar. Y ya seguidamente, después de hacer este tema de la asamblea comunal, definir el tema también logístico, qué profesionales o quiénes van a participar por parte de la comunidad, no toda la comunidad participa de la demarcación. Digamos, pueden participar, pero solamente tienen voto, no tienen ni siquiera voz ni voto, solamente presencia a todos, pero solamente tienen, finalmente, quienes tienen la autoridad para firmar estas actas es la persona que ha sido designada en asamblea. Se procede a la linderación del territorio, se clasifica, al tema también de clasificación, ya veíamos la importancia del porqué, y se elaboran los planos. Sexto, se obtiene un informe sobre no superposición con áreas naturales protegidas, ese es un informe técnico legal. Seguidamente, amparados o basándose en este informe técnico legal, el ente formalizador expide la resolución de titulación, se inscribe este título en los registros públicos y se le entrega ya como punto final, como ponerle la cereza al pastel, por decirlo de alguna manera, el título de propiedad a la comunidad nativa. Y posteriormente también, si hubiesen territorios con clasificación forestal, se les entregará el contrato de cesión en uso por estas áreas. La demarcación de la comunidad nativa dice, primero, demarcación con predios individuales. En caso de parcelas de colonos habilitada antes de la demarcación y titulación del territorio de la comunidad nativa, la ley propone dos cosas: que la comunidad acepte asimilarlos como comuneros, podría ser una salida, ¿no?, o que decida no admitirlos como comuneros, y en ese caso se valoriza las mejoras del posesionario para que sea indemnizado por la comunidad. Entonces, en caso de que las parcelas de los colonos sea antes de demarcar y titular el territorio de la comunidad, entonces la comunidad se propone que la comunidad los acepte dentro de como comuneros. Si no quiere la comunidad o no quieren ellos los colonos, entonces la otra alternativa es valorizar sus mejoras y que se les pague, ¿no? Bien. Demarcación de comunidades. Segundo caso, toma de datos en campo. El equipo GPS submétrico requiere un espacio libre para captar señal de satélites, dice. En algunos casos es necesario aperturar un espacio para permitir el acceso a la señal de los satélites. ¿Qué me dice? Talar árboles. Miren, en la actualidad ya esto no se hace. El tema de la tala de árboles no se hace, no se debe hacer, en buena cuenta. Que se haga en algunos sitios, sí. No se debe hacer, ¿por qué? Por la sencilla razón de que ya hay, metodologías que de alguna manera ya ayudan al tema de la georreferenciación sin necesidad de talar. No, veíamos que, por ejemplo, si este es un hito que está cubierto con árboles y no puedo yo, porque este es el hito y acá este es el punto,
y acá hay árboles que me impiden, ¿no? Me impiden captar la señal de los satélites. Entonces, ¿qué se hace? Decíamos en una presentación anterior, me posesiono aquí con mi equipo, me pongo acá el punto 1, por acá me posesiono con el punto 2, con una wincha mido esta distancia, x1, x2. Entonces, cuando voy al gabinete, simplemente este punto sí lo reconoce y lo corrijo, y a partir de ahí trazo dos circunferencias. Con esta longitud que la conozco y este punto que conozco, hago una circunferencia con centro en P1, así, y otra circunferencia con centro en P2, ¿no? Y en donde se intersectan estas dos circunferencias generadas a partir de puntos excéntricos respecto al vértice, donde se intersectan, ese es el punto que me interesa. Y no necesito estar talando árboles. Entonces, eso de la tala de árboles ya es un tema que ya no se debe practicar. Bueno, ahí todavía sigue en la presentación, pero no se debe practicar. Entonces, acá ya no sería tala de árboles, ¿no? En algunos casos es necesario aperturar un espacio para permitir acceso a las señales de los satélites, ¿no? En algunos casos, pondríamos acá, en todo caso, es necesario el trabajo con apoyo de una wincha, tomando puntos excéntricos al vértice, ¿no? Al vértice, bueno, se supone que está al vértice ¿no? Al vértice que no se puede captar, al vértice que no es capturado por el diferencial de GPS. Entonces, un poco podríamos cambiar este tenor por esto de acá, ¿no? Podría quedar así podría quedar, ¿no? Para no poner el tema de tala de árboles. Bien. Tierras dentro del territorio comunal, demarcación de las comunidades, el tercer caso. Vamos borrando acá. Bien, las que están en color verde es de tierras con aptitud para cultivos AC y pastos con nomenclatura P son entregados en propiedad mediante resolución de la Dirección Regional Agraria. Y las tierras con aptitud forestal, para el caso simbolizan el 10%, dicen, ¿no? Ahí dice 10%, para este caso de esta comunidad. Y más bien las tierras que están con otro color amarillo, me parece, o verde, tierras con aptitud forestal, con clasificación F, que son entregadas en cesión en uso, ¿no? Mediante contrato expedido por la Dirección General Forestal y de Fauna. Entonces, que significan casi el 90% para este ejemplo de esta comunidad, ¿no? Bien, demarcación de comunidades nativas, dice, cuarto caso, ampliación del territorio comunal. Las comunidades nativas que tengan cantidad insuficiente de tierra solicitarán a la DRA la ampliación de su territorio comunal. Esta ampliación procede en áreas de libre disponibilidad. Primer requisito, ellos tienen que saber, o tendría que verse que las tierras que están pretendiendo tendrían que ser de libre disponibilidad. Así está en posesión, porque puede ser que estén en posesión, pero esas tierras ya tienen un derecho adquirido por un tercero. Y verificar que estos territorios que están pretendiendo no se superpongan con áreas naturales protegidas, bosques de producción permanente, propiedades, concesiones, etcétera, etcétera. Entonces son las condiciones por las cuales que tendría que tener estos territorios que pretenden las comunidades hacer ampliados. La elaboración del plano, esto ya lo hemos visto en su momento, ¿no? Plano no georreferenciado.
plano de título, ¿cómo es? Planos de territorio cuyo ámbito, por ejemplo, veíamos, esto ya lo hemos visto hace un momento, que no cambia ni en forma ni en tamaño, pero sí en posición, ¿no? El polígono más oscuro que está más alejado del río es la posición o posición incorrecta. Y ya cuando se trabaja con el diferencial ya lo trae a donde debe estar, ¿no? Por un lado, ya. Y este es otro, el formato cartográfico propuesto por una consultoría, ¿no? Es una experiencia piloto. Bien. Bueno, hasta aquí es el tema que hemos querido tocar de demarcación y elaboración de los planos de comunidades nativas como segundo tema, y el primer tema que habíamos tocado, que había sido o que es el tema de titulación de las comunidades nativas. La siguiente, digamos, sesión que vamos a tener, vamos a ver ya el tema de lo que es la georreferenciación, la metodología de georreferenciación, que es una metodología que actualmente se está aplicando en casi todas las comunidades ya inscritas, por la sencilla razón de que digamos, para poder colocar en su verdadera posición a las comunidades y que no estén originándose conflictos porque no sepan dónde están ubicados sus territorios. Básicamente esa es una de las principales razones o objetivos de este tema de georreferenciar comunidades ya tituladas. Bien, entonces hasta aquí es la presentación del día de hoy. Muchas gracias.